Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra sesión de cada jueves. En esta ocasión, les recuerdo que está haciendo esta sesión videograbada y se subirá al canal de RS Abogados y Contadores. Para quienes quieran revivirla, la pueden consultar en nuestro canal. Esta noche me complace presentarles a la licenciada Leticia García García, licenciada en Derecho. Además, es asesor y especialista en el retiro y ha tomado diplomados en pensiones del IMSS, INSTE, ICEMIN e ICEFAM, así como en la educación financiera y de seguros. Licenciada, bienvenida y es todo tuyo. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me ayudarían mucho indicándome si me escuchan, por favor? Gracias. Sí se escucha. Gracias, pues. Bien. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión. Ya tenemos ahorita la oportunidad de volvernos a conectar, a platicar un poquito. Disculpen la tardanza, puesto que venimos terminando algunas actividades el día de hoy, pero justamente, bueno, tenemos la oportunidad de hablar un poquito acerca de los derechos humanos. Realmente he tenido la oportunidad de trabajar un poquito de cerca con una visitaduría en particular, justamente donde que se me permitió generar lo que fue parte de mi servicio social, o bien mi servicio social, y que también se tuvo esta oportunidad de conocer un poquito de el procedimiento, del actuar de esta misma autoridad. Y es por ello, pues, que de manera muy general, muy breve, vamos a hablar un poquito acerca de, porque creo que es importante que conozcamos al día de hoy qué autoridades, pues, en su determinado momento están ahí para ayudarnos. Bien, principalmente conocer un poquito acerca de la Comisión propiamente Nacional de Derechos Humanos. Ok, este es un organismo autónomo del Estado mexicano. Básicamente, ¿cuál es su finalidad, misión, parte de la misión? En este caso, pues es la defensa, lo que es promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, esos que, bueno, ya tenemos reconocidos en nuestra Constitución mexicana, ¿no? Mediante los tratados internacionales y pues es por ello que también existen diversas leyes a las cuales, bueno, todos estos servidores públicos que al final del día se encuentran dentro de estos organismos, pues tienen que llevar el actuar de lo que establece. Bien, en este caso, hablemos un poquito de lo que son las especificaciones de lo que conlleva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Básicamente, para entrar como en materia, nos referimos a, es cuando sucede en algún momento una situación que pueda generarse una presunta violación a nuestros derechos humanos. En este tipo de organismos, ¿quiénes pueden acudir? Ejemplo, normalmente cuando tenemos una situación, pero directamente con un servidor público refiriéndonos en el aspecto a lo mejor a algún policía, refiriéndonos a algún médico, refiriéndonos a algún profesor de alguna universidad pública. Ellos que figuran dentro de alguna dependencia de gobierno, ellos son lo que conocemos como servidores públicos. Y bien, en este caso es cuando ellos actúan de una manera que no es conforme a derecho y que básicamente, pues ellos están
posiblemente violentando alguno de nuestros derechos humanos. Ajá, aquí es bien, bien importante identificar qué tipo de trabajador es del que nosotros estamos hablando. Ahorita les voy a platicar un poquito de lo que es la nacional, así la conocemos, o como la Comisión Nacional, y se encuentra la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La nacional, básicamente, el foro que trabaja es a nivel federal, y la del Estado de México, como bien lo menciona su mismo nombre, es municipios y entidades estatales y municipales. Bueno, valga la redundancia. Entonces, es por ello que es importante cuando nosotros nos vemos en una situación donde posiblemente se estén violentando nuestros derechos, pues podemos acudir a lo que es la Comisión Nacional. Ejemplo, no sé, acudí a consulta médica, a mi clínica de medicina familiar que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, y supongamos que en ese actuar el médico, no sé, no me quiere realizar la debida atención médica, simplemente porque en su criterio existe alguna situación que él propiamente es el que me está impidiendo el servicio. Posiblemente no es porque exista ya una normativa, posiblemente es porque solamente él quiso, ¿no? Ejemplo, acudí pero no traía el cubrebocas, que es algo ahorita muy común y ya se está implementando nuevamente, ¿no? El uso obligatorio de cubrebocas, que eso a nivel escuelas, pues ya se está manejando de manera obligatoria. El deber ser también que tendría que ser para las instituciones de salud, pues es que también ya se manejara de esa misma manera, ¿no? Para evitar, pues, el contagio. Pero, ¿qué sucede cuando no está establecido? No hay todavía no llega algún tipo de normativa donde establezca que no es opción si deseas portarlo o no, que fue lo que vivimos en pandemia, que sí o sí ya es una obligación que debemos acatar. Bueno, en esa situación, supongamos que simplemente el médico dijo, no, no te atiendo, porque pues no traes el cubrebocas y me vas a contagiar el consultorio. Bueno, ahí se está violentando, pues sí, al final del día, el derecho a la salud mediante ese actuar de ese médico, porque no te lo está fundamentando. O sea, sí es importante saber y concientizarnos, pues que es importante tener este tipo de precauciones, tanto para nosotros como para la población en general y nuestros familiares, ¿no? Es importante y hasta para el área médica, ¿no? El área de salud. Pero aquí hay algo bien importante, no hay una normativa que ya lo maneje, que le diga al médico que puede negar la atención médica a falta de este accesorio, ¿no? Entonces, y aunque así sucediera, no puede negar el derecho al servicio médico, porque pues desconocemos del por qué uno se está presentando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Como es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y supongamos que estamos hablando del Estado de México, no sé, municipio Nezahualcóyotl, por poner un ejemplo. Bueno, aquí en esta situación, ¿con quién tendrías que canalizar este actuar? Bueno, mm, aunque propiamente es dentro del Estado de México, pudiéramos entender que es ante la CODEM, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Pero al ser una institución federal, nos estamos refiriendo o nos tendríamos que canalizar directamente a la nacional. Ajá, es ahí donde tendríamos que manifestar la situación que se llevó a cabo mediante una queja donde esta va a ser admitida, donde esta obviamente va a ser evaluada. Todo siempre va a depender del medio en el que nosotros nos vamos a acercar a la comisión a realizar esta queja, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se le dé seguimiento. Bien, entonces, como aquí podemos visualizar, pues aquí lo que hace la comisión
recibe las quejas pues de presuntas violaciones. Aquí todavía con este ejemplo, todavía no está calificado que se violentaron mis derechos, pero que existe una presunta violación. No pueden ellos determinar tal cual que es una queja de una violación a los derechos humanos. No, no se pueden adelantar hasta que no conozcan realmente todo el contexto, porque aquí en efecto hay algo bien importante. Aquí lo está manifestando el paciente, pero posiblemente realmente no se llevó a cabo de esa manera. A lo mejor el paciente lo interpretó así. Ajá, pero al final del día, bueno, tiene que existir una investigación para que se pueda llevar a cabo, para que se pueda conocer realmente qué fue lo que pasó y en caso de que sí se llevó, sí se ejecutó tal cual la violación, bueno, pues puede existir otro seguimiento ante esa situación. Aquí, bueno, es importante saber que meramente, digo, la comisión es una autoridad autónoma. En este caso, tiene la facultad de solicitar informes a las dependencias o a las autoridades responsables que participaron en esa situación. Eso es una parte súper importante. Y por otro lado, tiene la facultad de llegar a solicitar en un determinado momento algún tipo de darle vista, por decir, al Ministerio Público, de darle vista alguna otro tipo de dependencia que lleve el actuar hasta la misma Contraloría, dependiendo de la situación que se haya generado, donde posiblemente no nos están rindiendo un informe, donde posiblemente hay omisión por esa autoridad para colaborar en esclarecer la situación, ¿no? Si tienen esa facultad de poder sancionar, dar vista a la autoridad competente para que sancione a quien no quiere hacer la colaboración, ¿no? Ese es algo bien importante. Aquí igual algo que podemos hacer, bueno, leer que esta misma autoridad, como bien lo comento, conoce, investiga, justamente, no se queda solamente con lo que el ciudadano le pudo manifestar, sino al final del día tiene que saber la otra parte. Aquí formulan también recomendaciones, porque propiamente, dependiendo de la situación y hasta cierto punto de la complejidad, ella puede ser un mediador, ajá, para poder llegar a obtener una solución. Y algo bien importante, el procurar la conciliación, ¿no? Entre el quejoso, ¿quién es el quejoso? Aquel ciudadano que sufrió una situación en la que estuvo involucrado esa persona con un servidor público. Ajá. Bien, parte también de lo que viene siendo sus características o de lo que conlleva parte de la autoridad, pues como aquí lo comentamos, que es impulsar la observancia de los derechos, pues que al final del día, ¿no? Nadie caiga en esta situación, es decir, que el servidor público al final del día actúe como tiene que ser, como el deber ser. Y también hay diferentes capacitaciones, pues que le dan a su personal, que comprende dentro de la misma comisión, capacitaciones que también se le dan a los diferentes y diversos servidores públicos, capacitaciones que se le dan diversos servidores, pues que tienen principalmente más que nada esa labor de que tienen que trabajar hasta cierto punto con un ciudadano, ¿no? Que tienen que brindarle atención, que tienen que brindarle como el servicio, ¿no? Básicamente. Y aquí, como también lo podemos ver, programas para proponer acciones, ¿no? Hay quienes, dependiendo, hay escuelas en las que van y solicitan pues el apoyo para que la comisión los capacite, se certifiquen. Hoy en día ya existe la figura en donde puedes certificarte ante la comisión, básicamente te llevas a cabo
trayecto, un tipo de curso, de sesiones, en los que la finalidad es obtener una certificación en derechos humanos. Y que bueno, eso al final del día, pues es bastante importante para la cuestión, principalmente, ¿no? Los que nos encontramos presentes en esta sesión, o bien algunos que pues se dediquen en este ámbito, ¿no? A lo mejor educativo, esa atención que se tiene a lo mejor con el paciente en cuestiones de trabajadores del área de la salud, en este caso que es algo que se lleva muy, muy, muy de la mano, o más bien que se presenta demasiado, es con los policías, el área de justicia, ¿no? Que se tiene el primer contacto, es ahí la importancia que a veces escuchamos, ¿no? Hubo una mala detención y pues, ¿qué es lo que sucede? Que al final del día no se llevó el actuar que tendría que haber sido y donde en efecto, ¿no? A lo mejor existió algún tipo de, mm, poderlo llamar un poquito más de fuerza ruda en la detención, ¿no? Y que posiblemente esa fuerza ruda que pudo haber generado a lo mejor el policía de algún tipo de corporación, bueno, pues puede generar, pues igual, ¿no? Una presunta violación. De hecho, hay algo bien importante que ahorita vamos a llegar a ese punto y que es que a veces escuchamos, ¿no? Creo que los derechos humanos están más a favor de la persona que cometió un delito que de la otra parte, ¿no? De la afectada. Básicamente no es que esté más a favor de, sino que en ese tenor tiene que ser también imparcial. No se pueden violentar los derechos ni de la parte afectada, ni en este caso de quien ejecutó, ¿no? La acción, aquí en este caso, pues, sin importar qué tipo de acción fue la que llevó a cabo, aún así, privar de la vida a otro ciudadano, bueno, pero aún así pues se tiene que llevar a cabo el proceder, pero pues conforme a derecho. No, no se puede desafortunadamente o afortunadamente, pues no puede simplemente el juzgador decir si eres culpable porque te tuvimos en ese instante, ¿no? No, al final del día no puede ser así, tiene que llevarse el procedimiento correspondiente. Pero bueno, es bien importante tratar de identificar en dónde podemos llevar la situación que se vivió, cómo la podemos pues canalizar. Ok, y como les comentaba, pues básicamente entre supervisar, entre observar, generar ciertas acciones de inconstitucionalidad, pues ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Porque de igual manera no nada más es a nivel de la autoridad responsable, ¿no? Donde a lo mejor va a dar una solución, sino que a veces pues también se tiene que canalizar a otro tipo, pues, de jerarquías, ¿no? Dependiendo de la complejidad del asunto que se haya llevado a cabo o se haya presentado. Y bien, aquí principalmente, bueno, ya entrando un poquito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como bien se los refería en un inicio, pues básicamente la intención es atender, orientar y darle un seguimiento pues a esas presuntas violaciones a derechos humanos, pero como bien se los comentaba, que pudieron haberse suscitado dentro del Estado de México, en este caso, bueno, en esos territorios, ¿no? Como quién puede ser también, a lo mejor hoy en día, lo que conocíamos como el ISEM en cuestión de salud, pues muchas unidades del ISEM ya dejaron de pertenecer como tal a y pasaron a migrar a lo que hoy conocemos como IMSS Bienestar, donde lo está absorbiendo IMSS y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a su vez, pues estamos hablando de una autoridad o de una dependencia a nivel federal. Entonces, aquí igual es de repente bien importante identificar o más bien investigar cuál sí, cuál no.
¿no? ¿Cuál sí es competencia de la Comisión Nacional y cuál es competencia de la CODE? Ajá, para que nosotros podamos saber cómo va a ser el actor. Que de igual manera no hay tanto problema porque ¿qué sucede si yo, mis hechos se suscitaron en, no sé, la, el municipio, o en la entidad de Texcoco, ¿no? Y a mí se me ocurrió porque fue lo primero que vi, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿ok? Ellos sí pueden admitir o más bien pueden recibir mi queja y ellos me la van a canalizar o me van a dar la recomendación correspondiente, donde me van a explicar, sí puedes generar este procedimiento, pero no somos competencia para poder ejecutar o llevar a cabo el procedimiento correspondiente, ¿no? Aquí básicamente nos van a dar la recomendación que por donde se suscitaron los hechos, esto va más que nada, ejemplo, se suscitaron los hechos en la carretera que comprende este México-Texcoco. Ajá, pero el actuar con quién fue, pues fueron con policías municipales o policías estatales. Ok, en este tenor, y ellos nos van a indicar, ¿sabes qué? Por el tipo de autoridad responsable, pues tendría que canalizarse con la Comisión del Estado de México, ¿no? Y pues en este caso también algo que es bien importante, aunque se llevó a cabo en la carretera México-Texcoco, no significa que yo obligatoriamente eh, tenga que acudir a la visitaduría de Texcoco. ¿No? Porque posiblemente yo donde vivo es en Ecatepec. Ok, pero yo trabajo en Chalco. Entonces, donde a lo mejor me puedo encontrar más tiempo, pues es en Chalco. Entonces, ¿qué puede pasar en esa situación? En el que la que me queda más cerca, yo puedo elegir dónde quiero que me den el seguimiento. O puedo ir directamente a esa visitaduría y solicitar el apoyo. En este caso, voy, presento mi queja. En este actuar, bueno, me escuchan, me comienzan a dar las diferentes o diversas recomendaciones y si es mi deseo, pues llevar el proceder en esa visitaduría, ¿no? Donde me van a hacer una entrevista, donde voy a platicar con el licenciado a cargo o responsable de esa de orientación y en el que me va a dar una explicación un poquito más a detalle, ¿no? Dependiendo de cómo se haya presentado el actuar, cómo se llevaron a cabo los hechos, pues ellos determinarán cómo va a ser la admisión, en este caso de la queja o cómo se va a llevar a cabo la recepción para poderle dar seguimiento correspondiente. Bien, parte de lo que tiene en este caso dentro de las visitadurías, llamémoslo a nivel municipal o bien la general, por llamarlo de alguna manera, que esta normalmente se encuentra en el estado, en Toluca. ¿Qué pasa cuando llega, no? Una queja, bueno, si es de manera presencial o en este caso, puede ser de manera telefónica. Lo primero, el primer contacto siempre va a ser a la unidad de servicios, orientación y recepción de quejas. Estas, bueno, son las que llevan, como les comentaba, los diversos servicios. Como bien lo acabo de comentar, lo que es la orientación verbal, donde en esta proporciona lo que viene siendo al usuario, al quejoso, pues de las autoridades, de cuáles son las instancias, de lo que comprende, por dónde se llevaron a cabo los hechos, y cómo poder buscar alternativas para solucionar, ¿no? Reiterando, dependiendo de cómo se llevan a cabo los hechos, es conforme ellos van a indicarte cuál es la vía para poder llevar a cabo esta solicitud. Y pues existen soluciones de manera inmediata, ¿no? Como aquí lo comentan, mediante la gestión telefónica
básicamente es donde hay la problemática, porque a veces llega también a suceder, pues que nos comunicamos o hay quien se comunica porque el vecino, ya traen una situación muy compleja en el que ya rebasa a un nivel de insultos posiblemente, o en el que a lo mejor no se están aún lesionando, pero que al final del día ya existe una situación más importante que ya rebasa el solamente hablar, ¿no? El solamente a lo mejor, donde ya hay intercambio a lo mejor de ciertas palabras antisonantes y que buscan solución, ¿no? Ante los derechos humanos, pero que al final del día, pues no es procedente porque ese vecino no es un servidor público y ese vecino, ya estamos hablando de que tienen que irse a otra vía, a otra instancia, pero que no tiene relación con derechos humanos. Ajá. Porque a veces llegan a decir, bueno, es que me está violentando, sí, pero aquí no es la vía. A menos que a lo mejor tú presentaste tu denuncia ante la fiscalía y esta misma a lo mejor no te quiso atender. ¿No? A lo mejor no te quiso recabar la información y demás, ¿no? La entrevista correspondiente. O a lo mejor la misma fiscalía está haciendo omisión porque a lo mejor realmente sí se suscitó otra situación, otros hechos en los que no se les dio la atención, ¿no? O por poner un ejemplo, algo que no pasa aquí, ni en México, ni en el estado, ¿no? Que sucede que se presentó personal de seguridad, ¿no? Policías de alguna institución, de alguna corporación, y que pues posiblemente lo que hicieron fue, en vez de llegar a ser imparciales, a mediar, pues se pudo haber suscitado ahí otra situación, como de qué aspecto. Bueno, a lo mejor, no sé, se fue por una de las dos partes, porque hubo a lo mejor economía de por medio, no sé, se me ocurre, ¿no? Y pues en efecto, ¿no? En vez de llegar y mediar, llegar a intervenir y calmar la situación, pues le generó más complejidad, ¿no? Y a lo mejor lo que había sido un tema de vecinos, pues resulta que llegaste a la fiscalía ya con delitos, ¿no? Entonces, bueno, pues en efecto, ¿no? Ahí hay un actuar, pues que no fue realmente el que se llevó a cabo. Ajá. Entonces, bueno, ahí es donde dice uno, bueno, no me quiso recabar la información correspondiente, la fiscalía, y bueno, ¿no? Pero eso es más que nada, diferenciar entre esas cuestiones, ¿no? Digo, ya cuando interfiere un servidor público, en efecto, ya ellos tienen competencia, las comisiones, pero cuando nada más es a nivel de vecinos, entre ciudadanos, no pueden intervenir al final del día como tal. Tenemos también otro servicio que es la canalización con oficio. En como bien podemos aquí tener en esta diapositiva, nos dice que esto consiste en elaborar el oficio a la autoridad competente, solicitando que en el ámbito de sus atribuciones la persona usuaria sea atendida por personal de esa dependencia, en este caso para solucionar los hechos que plantea. En este punto, ¿a qué nos podemos referir, no? Híjole, ya le hice llegar un oficio, una solicitud a, no sé, se me ocurre a ODAPAS, y solamente me dicen que, pues, que tienen una carga de trabajo y que no se puede. Pero supongamos que esa situación que se llevó a cabo, sí verdaderamente a lo mejor puede poner en peligro a alguien, ¿no? Porque a lo mejor se genera una excavación y eso pone en riesgo a las personas, y no atienden ante la petición. Bueno, ahí en efecto no se está como tal violentando el derecho humano, pero al final del día sí es importante que a veces tenga que intervenir esta autoridad, ¿no? ¿Quién? La CODEM. ¿Por qué? Porque en este caso es
mira, ya me hizo llegar el quejoso, ya me mostró, eh, pues que te ha hecho varios requerimientos, varias solicitudes, ¿no? Ante su problemática. Y lo único que tú haces, pues, es decirle mañana, es decirle, no tenemos servicio, no contamos con, no sé, infinidad de puntos que, pues, que al final del día no solucionan, ¿no? Pudiera llamarlo, a lo mejor atreverme a decir, excusas, no lo sé, pero dejémoslo en diversos, le expone diversas situaciones por el cual no han podido actuar, ¿no? Entonces ya ha sido demasiado desgastante esta situación. ¿Y qué pasa? Pues que en efecto ya tiene que intervenir la CODEM para hacerle el requerimiento a esa autoridad para que dé solución, para que esa situación ya concluya, ya no llegue a otro tenor, sino que ya se finiquite. Y bien, también tenemos lo que es la remisión. Aquí dice que consiste en enviar a otra autoridad entregada por la persona usuaria y o información recabada por el personal encargado de brindar la atención a los usuarios, misma que una vez analizada no cuenta con los elementos para la intervención de este organismo para que sea atendida por esa autoridad en el ámbito de sus atribuciones, que es igual como les comento, ¿no? A veces llegamos a escuchar por ciertas, a lo mejor pueda tener relación, no lo sé, eh, el Instituto Mexicano, esta escuela, el Politécnico Nacional, en el que también, o en este caso la UNAM, ¿no? Que son autónomos, en donde la CODEM propiamente no puede intervenir, sino hay que hacerle la recomendación o se tiene que remitir, por hacer ese enlace para que se le dé seguimiento a esa situación, pero que propiamente no pueden interferir una autoridad, con otra institución que al final del día es autónoma. Bien, tenemos también esta parte de lo que son las medidas precautorias. Este otro servicio que dice dicha acción tiene por objeto conservar o restituir a una persona en el goce de sus derechos humanos y proceden cuando las presuntas violaciones se consideren graves. Resulte difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al agraviado en el goce de sus derechos humanos, ¿no? Normalmente, ¿dónde encontramos esto? Pues en temas de índole penal, ¿no? En temas donde al final del día ya hay otro tenor, ya se suscitaron otros hechos más agravantes, ajá, en donde a lo mejor posiblemente pues sí, ¿no? Un profesor eh, pasó a lo mejor de la vocación y de la ética con algún alumno, ajá, en donde a lo mejor fue consensuado, pero que al final del día este alumno pues terminaba siendo menor de edad, ¿no? En ese actuar, en ese tenor, y en donde en efecto pues ya tienen que existir otro tipo de medidas donde eh, ya no puede acercarse pues este servidor a la víctima, ¿no? O sea, ya estamos hablando índole penal principalmente, ¿no? Donde existe este tipo de medidas precautorias. Y bien, otro servicio que otorga lo que es la CODEM que es igual la información de la comisión. Normalmente les da a conocer, ¿no? El proporcionar a estas personas usuarias o a estos quejosos, pues acerca de la competencia, lo que les comentaba hace un momento, que sí pueden gestionar las comisiones y que no pueden gestionar, ¿no? No hay, o sea, no, pues es que el hospital, Ángeles, híjole, no tengo injerencia dentro ¿no? Ese tipo de repente de empresas o instituciones en donde pues puede existir algún hecho, pero pues ahí es otra vía, es otro actuar el que se tiene que llevar a cabo.
Otro servicio que se tiene también, dice aquí, ese ya lo pasamos, creo que me regresé. Sí. Bien, tenemos lo que es la mediación. Dice aquí que es un proceso en el que uno o más mediadores intervienen facilitando a los interesados la comunicación con objeto de que ellos construyan un convenio que dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto, ¿no? Esto básicamente en qué nos estamos basando, en el que a lo mejor existe como involucrado, no sé, dos o más servidores públicos posiblemente algo que también luego se puede escuchar muy común, digo muy común dentro de la comisión, ¿no? No, o que igual a veces llegamos a escuchar dentro de nuestros conocidos, ¿no? En el colegio, bueno, en la secundaria posiblemente existe un caso, existe una situación en donde el alumno, pues derivado a su comportamiento, derivado a las condiciones que presenta académicas, en el que a lo mejor pues se tiene esa deficiencia, por llamarlo de alguna manera, y donde a lo mejor ya puede traer algún tipo de problemática, pues con diversos profesores, ¿no? Y que a lo mejor su situación de este alumno, pues es de índole, por poner un ejemplo psicológico, en donde a lo mejor lo tiene que atender obviamente sus tutores, que se tiene que trabajar de otra manera, pero que también ya pudo haber generado algún conflicto, pues con varios profesores, donde a lo mejor no se ha ejecutado como tal un actuar violento por parte de ellos, simplemente a lo mejor están actuando de una manera en el que no pueden acceder o conceder el actuar del alumno, ¿no? No lo pueden pasar por alto y que esto a su vez pues pueda generar ante los padres, ante el mismo alumno, una situación en la que, híjole, el profesor, ya con mi hijo, la verdad es que se está excediendo, ¿no? Le está solicitando trabajos que a los demás compañeros posiblemente no. Le está solicitando, o como luego a veces escuchamos, pues lo trae de encargo, ¿no? Ese tipo de cuestiones donde en efecto a lo mejor no hay una violencia como tal o no se violentó el derecho a la educación, en este caso, pero que traen esa controversia y que al final del día pues se le tiene que dar una solución, ¿no? Y donde al final del día a veces propiamente la CODEM canaliza la situación a la autoridad competente, en este caso de la institución académica, y que esa autoridad, si infringió en algo el servidor público, bueno, va a sancionar, ¿no? Pero si en este caso, pues a lo mejor pues, fue por una problemática diversa, al final del día tienen que igual buscar esas mejoras, ¿no? A veces se puede archivar un expediente y se puede considerar que fue por solución, se solucionó. Pero en este caso se solucionó, no es que la comisión propiamente haya venido a solucionar, no, solucionar, perdón, simplemente fue un medio para enlazar la autoridad competente con los responsables y el quejoso, ¿no? Y a su vez llegar a una solución. Posiblemente, no sé, apoyo psicológico para el estudiante, algún tipo de, no sé, terapia, a los tutores, algún tipo de programa adicional, a lo mejor el cambio de profesores, ¿para qué? Con la finalidad, pues, de que no se vengan suscitando más este tipo de roces que al final del día ya rebasó, ¿no? En el que ya no se encuentran ellos de la mejor manera, donde ya a lo mejor el que el profesor solicite, no sé, algún trabajo al alumno, pues su contestar ya sea de manera agresiva, ¿no? Ya no sea con respeto, sino ya rebasan esas líneas, ¿no? Y en donde a lo mejor ahí, pues pueden tomar ellos otras medidas, tanto que no afecte al servidor, al profesor en este caso, como que no afecte pues también al quejoso y que se llegue a un acuerdo común, ¿no? En el que
no te puedes acercar o bueno, más que no te puedes acercar, simplemente es como a lo mejor evitar pues que ellos tengan ese contacto, ¿no? Porque en las medidas precautorias, pues ahí sí, dependiendo que pueda que haber existido este acoso, ese tipo de cuestiones, pues en efecto, ¿no? No te puedes acercar, no te puedes dirigir de esta manera con el alumno, no le puedes hacer saber, no sé, una serie de cuestionamientos, infinidad, ¿no? Depende de los hechos que se llevaron a cabo, pues es la mediación que en este caso, en este punto específico, pues se tendría que llevar a cabo. Y tenemos otro servicio que se llama Meride, que es Mecanismos de Restitución Inmediata de Derechos. Dice, proceso por el cual se atiende a posibles víctimas de violaciones a derechos humanos, identificando daños y necesidades, acercando a la víctima con la autoridad a fin de que se escuchen siempre y, y cuando esta última acepte reparar el daño, ¿no? Que al final del día, esto a lo mejor puede entrar un poquito en esta cuestión de negligencia médica, ¿no? Que sucedió a lo mejor esta omisión por, no sé, algún médico que a lo mejor desafortunadamente por alguna cuestión no existió la atención pronta. Y pues, ¿qué pasó, no? Fue una serie de acontecimientos que se suscitaron y pues que llegaron a esta situación en la que pues sí tiene que existir una reparación del daño, ¿no? Obviamente también dándole vista a lo que pueda hacer el Ministerio Público, dependiendo de los hechos que se hayan llevado a cabo, o no sé, a lo mejor a la Fiscalía de Tortura, depende mucho de la situación, principalmente es cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Cómo se va a ejecutar. Y bien, hasta aquí, no sé si cómo se encuentran, alguien tiene alguna duda, les está pareciendo atractivo el tema. Me gustaría conocer hasta este punto, cuál es el pensar de los que estamos aquí en este momento reunidos. Pueden levantar su manita y le damos el uso de la voz para poder interactuar un poquito. O igual si lo desean, puedo a lo mejor elegir alguna personita de los que puedo observar y pues preguntarle, como ustedes elijan. Híjole, creo que ya hasta se me están marchando. Eh, eh, Licenciado Alberto, ¿tiene oportunidad de encender su micrófono? Creo que no, creo que en este momento va de trayecto a casa, algo así tengo entendido. Licenciada Gabriela, ¿puede usted encender su micrófono? Me parece que no. Y licenciada Anabel, ¿podría y de igual manera compartirme hasta el momento cómo considera este tema que estamos trabajando, que estamos... Claro que sí, Bueno, pues siempre es la retroalimentación, el aprender a lo mejor cosas nuevas, pero por ejemplo, ¿qué conocimiento o qué nos pudiera decir sobre los amparos que se hacen efectivamente a la Comisión de Derechos Humanos sobre las torturas? Amparos. Bueno, pues básicamente, aquí al final del día, por decir, la tortura, bueno, cuando se ingresa lo que es la queja, pues en este caso se le tiene que dar vista, pues, justo a la Fiscalía de Tortura y ellos iniciar el procedimiento, ¿no? Correspondiente. Llevar a cabo el conocer igual de los hechos para saber cuál va a ser el actuar de, ¿no? Principalmente porque reiteramos, una cosa es lo que refiere el quejoso y otra, pues realmente lo que se haya llevado a cabo.
al final del día, sí es algo muy complejo de repente por lo que pueda referir el quejoso, ¿no? Entonces, en este tenor, sí es como, ¿cómo comentarlo ahí? Pues al final del día se encuentran dentro del derecho poder solicitar que a lo mejor sí existió estas presuntas violaciones y que sí se le dé como el castigo, ¿no? Oportuno a los responsables en este caso, pero que al final del día sí es a veces muy complejo este tipo de procedimientos que se llevan bastante tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, a lo que yo he podido observar, pues en efecto, ¿no? Creo que todos buscamos como obtener ese beneficio, que es que exista una reparación, ¿no? O en su defecto, más que nada en el aspecto, cuando hablamos más que nada en tortura, pues esto se da mucho cuando están las detenciones, ¿no? Entonces, justamente la finalidad de llevar a cabo el debido proceso, ¿no? De que este servidor público pues no rebase de lo que nada más le compete, ¿no? Porque no, pero porque al detener a una persona al final del día no significa que tenga que ser de manera violenta, ¿no? Donde dice que tenga que ser una detención así, pero que sin embargo pues se llega a presentar, sí se lleva a cabo, ¿no? Y que al final del día, bueno, todo lo que se tiene que realizar, la presión a veces que se tiene que ejercer y que al final del día el visitador que es el que lleva el caso, pues de igual manera, ¿no? Haga una buena introspección dentro de conforme a derecho, ¿no? Al final del día para que tenga también todos los elementos donde ellos puedan a lo mejor calificar sí como una presunta violación, ¿no? Y que en efecto, pues no solamente sea a nivel comisión de derechos humanos, sino que también al final del día esta situación pues sí se ejecute, sí exista una reparación, sí haya una consecuencia, pues, de ese actuar de esos servidores públicos. Entonces, hasta el momento, sí es un tema complejo, ese tema de tortura, bastante delicado, al igual que pueda ser la amnistía, y que de hecho también voy un poquito para allá. Y justo, ¿no? Lo que les comentaba en su determinado momento acerca de que sí es cierto, ¿no? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues defiende a quienes cometen delitos, ¿no? Pues básicamente no es como que proteja más a ellos, es que al final del día tiene que ser imparcial, no puede decir, a ti no te defiendo y tú simplemente eres culpable, ¿no? Y todo el peso de la ley. O sea, sí, pero al final del día la comisión no puede hacerlo. De hecho, ni la comisión, ni el juzgador, no pueden simplemente tener una sentencia de esa manera, esa magnitud. No tienen que llevar a cabo, pues, lo que conocemos como el debido proceso. Y bien, Gracias, gracias. sí, licenciada. Bien, aquí pues hablarles un poquito, ¿no? De la amnistía. Hemos escuchado en ocasiones acerca de que básicamente, ¿qué es? Pues que se le otorgue el perdón, en palabras coloquiales, que se le otorgue el perdón a aquel imputado que cometió el delito, pero un delito menor, ¿no? De lo que, pues en efecto, posiblemente a lo mejor que pueda ser un delito menor, a lo mejor robó, y robó, no sé, se me ocurre una bicicleta, pero pues cuando llevaron a cabo su detención, el debido proceso, toda esta cuestión meramente penal, pues ¿qué sucedió? Pues sí, ¿no? Lo procesaron, todo lo que conlleva, ¿no? Y que al final del día dice uno, bueno, pues sí, o sea, a lo mejor robé esto, ya estoy dentro, estoy cumpliendo mi sentencia,
pero al final del día fue algo que a lo mejor no entró en este tema de quitarle la vida a alguien, ¿no? Porque pues eso sí ya estamos hablando de un delito más gravoso, ¿no? Entonces es ahí donde esta solicitud, pues, ¿quién la genera? Normalmente es el ciudadano que se encuentra preso y muchas de las veces ellos mismos, pues claro, pueden solicitar porque dentro de sus derechos, no porque se encuentren dentro de un penal, no significa que pues ellos no puedan pedir, ¿no? Ayuda, atención, toda esta cuestión, ¿no? Todo lo contrario, sí, pues ellos en su mayoría están más monitoreados, o más cuidados, se pudiera entender, porque pues se puede decir que están a la vista de, ¿no? Y pues ellos pueden solicitar esta cuestión de que se les lleve a cabo este procedimiento, ¿no? Por medio, en este caso, de la comisión, para que pues se le pueda otorgar el perdón y ellos puedan, a lo mejor por buen comportamiento, tienen que recabar una serie de circunstancias, de requisitos para que pueda ser considerada la amnistía, ¿no? Y que en este caso que el visitador tiene una figura como bueno, está el visitador general y está el visitador adjunto. Normalmente quien trabaja este tipo de expedientes es el visitador adjunto y que es como la figura de un secretario dentro de los juzgados, ¿no? Entonces, pues ellos tienen que tener que recabar todos los requisitos o tienen que considerar con todos los requisitos que pueda contar, en este caso, el preso, pues para que puedan, para saber si califica, ¿no? A lo mejor alguna amnistía, para ver la complejidad del asunto y principalmente pues del delito por el cual está sentenciado, ¿no? Y a lo mejor ya cuántos años lleva dentro del penal, para poder evaluar si se le puede otorgar el perdón y que al final del día pues pueda salir eh, este, este preso, ¿no? Y bueno, aquí también les coloco lo que son los medios para acceder y poder presentar la queja. Estos son por parte de la Comisión del Estado de México. Estamos hablando que están los números telefónicos. Sí, normalmente ellos se pueden encontrar 24 horas. Normalmente ya cuando nos canalizan alguna visitaduría, ya es en un horario de 9 a 6, donde ya hay un responsable como, o sea, figuran como igual como en los juzgados, ¿no? Ya tienes qué visitaduría te va a atender, cuál es el licenciado, en este caso el visitador adjunto que te va a llevar el procedimiento, y sus auxiliares que van a estar en colaboración del visitador para darle seguimiento a tu queja, ¿no? Y básicamente pues a tu expediente, ¿no? Donde a veces, dependiendo de la información que de igual manera puedas enviarles o hacerles de conocimiento, pues ellos te van a requerir que te presentes, a lo mejor a narrar nuevamente los hechos, a que precises de mejor manera cómo se llevó a cabo, porque posiblemente solamente referiste el policía, pero nunca de qué corporación, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, a quienes le van a pedir un informe, ¿no? ¿A qué autoridad se van a dirigir? No, pues es que fue el médico, pero el médico de qué institución, ¿no? O es que me detuvo el policía en un retén. Sí, ¿qué policía fue? ¿De qué corporación? ¿Estatal, municipal, Guardia Nacional? ¿Quién fue, no? Militar. Entonces, dependiendo en este tenor, pues es como conforme te pueden requerir, ¿no? Y está también lo que es la página web y directamente a los correos electrónicos institucionales, ¿no? Que van directamente a la unidad de servicios y a la unidad de quejas, en donde pues uno puede narrar sus hechos, principalmente aquí lo ideal pues es ingresar, perdón, colocar, dejar lo que es el nombre completo, dejar el domicilio, los medios de contacto, en este caso teléfono, correo electrónico. ¿Para qué? Pues para que puedan canalizarlos, ¿no? A veces llegamos también a buscar que queremos hacerle de conocimiento a la autoridad sobre el actuar de tal servidor público, pero lo queremos hacer de manera anónima.
también puede realizarse, simplemente que no se le puede dar el seguimiento. O sea, tú no puedes conocer de qué pasó, si sí hubo un seguimiento, no hubo un seguimiento, qué pasó con ese servidor público. No puedes conocer por qué, porque no estás dejando tus datos de contacto para que ellos se pongan en comunicación contigo y te den a conocer, pues, cuál fue el actuar y el seguimiento que se le pudo haber dado a tu queja. Y aquí les muestro lo que es la visitaduría itinerante. Actualmente hay camionetas habilitadas con licenciados, en este caso, que se encuentran en ciertas como jornadas, en ciertas, se pueden encontrar en alcaldías, se pueden encontrar en municipios. No es siempre solamente como por ciertos periodos y donde ahí mismo, ahora sí que como dicen, uno o pueda identificar este tipo de camionetas, estamos hablando que nos podemos acercar con ellos y podemos iniciar nuestra queja, dejar en efecto, ¿no? Narrar los hechos y ellos nos van a orientar y nos van a decir cuál va a ser el proceder de nuestra situación, ¿no? Y bien, pues hasta el momento, referente a la información que teníamos por proporcionar, por platicar un ratito el día de hoy, pues esa es parte de la información. La verdad es que al final del día es información bastante completa, es información que también es compleja, porque yo sé que al final del día pueden existir muchas situaciones y que pueden también existir dudas, ¿no? De cómo llevarlo a cabo, qué puedo hacer en esta situación, a dónde me acerco, esto se aplica, esto no aplica, ¿no? Pero creo que al final del día tenemos de manera muy general ya un poquito más de información, porque también pues hay veces que aunque existen las páginas oficiales y tenemos hoy en día redes sociales, ¿no? Que tenemos este alcance, pues al día de hoy se desconoce mucho de este tipo de temas, ¿no? Del actuar de este tipo de autoridades y que al final del día también veníamos como con una ideología o una idiosincrasia o una cultura en la que existía una situación y te tenías que quedar callado, ¿no? En el que a lo mejor el profesor, pues en efecto, ya había excedido como ciertos límites para dirigirse a un alumno, ya la manera de hablarles, a lo mejor la manera de solicitarles algo, pues sí tiene que ser con respeto, ¿no? Pero a lo mejor como nunca nadie le dijo nada, porque siempre le permitían, porque a lo mejor era el profesor que se encontraba, no sé, con mayor antigüedad, por poner un ejemplo, ¿no? Nos quedamos callados, ¿no? No, damos a conocer la situación que se pueda, pues, estar presentando, ¿no? O de igual manera, a veces llegamos a la situación de que pues voy con una cuestión médica, una cuestión de salud bastante delicada, en el que realmente sí me siento mal, en el que si estoy asistiendo es porque sí tengo una situación bastante compleja y que requiero la atención médica, ¿no? Pero que pues que el médico me la niega por alguna razón, entonces, o me habla de una manera muy grosera, ¿no? Eh, yo creo que todos esos hechos realmente a veces se canalizan, creo que es lo más ideal para que más que a lo mejor me reparen algo, porque a lo mejor no es procedente ese actuar, pero que quede un antecedente, ¿no? Que a lo mejor se le pueda hacer la invitación, no sé, a ese servidor público, pues de llegar a una mejora continua, ¿no? En su profesión, ¿no? Que al final del día, sí, pues está generando una función que a lo mejor me va a beneficiar, pero que al final del día, si actúa con ética, con profesionalismo, pues yo creo que otra situación existiría. Y la verdad es que así como pueden muchos observar que existen expedientes en trámite en los juzgados, créanme que de esa misma manera existen expedientes en las visitadurías. En estos despachos, también existe cantidades
verdaderamente importantes de expedientes. Entonces, sí, a veces quisiéramos saber por qué no, pues todavía no hay una contestación, por qué no nos dicen nada, por qué nos dicen que hable mañana, que todavía no tenemos el informe o el informe que en este caso no les hizo llegar la autoridad responsable a la comisión, pues que llegó incompleta, ¿no? La verdad es que sí, sí se va trabajando mucho en eso, en lo que yo pude observar muy, muy de cerca. Realmente es bastante sorprendente el actuar de estos servidores públicos y que de verdad, o sea, ahí sí pude comprobar que a veces lo que pueda suceder en los juzgados realmente sí, sí está pasando así, ¿no? A veces pueda existir que pues tampoco no tengan papelería, infinidad de situaciones, ¿no? Y que pues tratan de analizar los hechos, de pues darle contestación y rapidez ante la situación, ante la queja y pues para que principalmente, ¿no? Si realmente se están violentando los derechos del ciudadano, pues deje de suceder, ¿no? Y se le dé la solución lo más, de la manera más pronta posible. Hasta el momento, pues agradezco mucho la presencia esta noche de los que están aquí y que de igual manera, ¿no? Esta información pues les sirva y pues puedan saber un poquito más de los derechos humanos. En este caso, licenciada Anabel, no sé si usted tenga alguna información que quiera aportar referente a las charlas. Y si no es así, pues agradecerles a todos pues por su presencia, invitándolos también los días jueves a nuestras sesiones. De igual manera, las que tenemos y se han llevado a cabo, así como esta, pues las pueden visualizar mediante eh, la página de RS Abogados y Contadores por medio de YouTube. Ya saben que en los diversos grupos se están subiendo las ligas para que ustedes puedan revisarlas cuantas veces así lo requiera. Pues nada, licenciada, agradecemos su colaboración en este despacho que es RS Abogados y Contadores y la charla que nos has brindado, que siempre es de mucho más ayuda para abrirnos de nuevos conocimientos o para fortalecerlos. Te agradecemos mucho, te deseamos mucho éxito y linda noche a todos y los esperamos dentro de 8 días. Los esperamos que nos visiten en nuestras redes sociales, ya sea por Twitter, TikTok, Facebook, YouTube y seguimos en contacto. Gracias a todos y linda noche. Gracias, licenciada. Excelente noche a todos. Hasta luego.